Oh, Dios, odio esto. No sé de qué va a tratar esto. No lo sé. ¿Alguien va a hablar de esto? No sé de qué se trata. No sé de qué se trata. Una noche, en los archivos del palacio, el rey Carlos se topó con un detalle que nadie se había atrevido a mencionar en voz alta. Oculta en el testamento de la reina había una cláusula, redactada de forma contundente, pero con la suficiente fuerza como para cambiar el futuro de Harry de la noche a la mañana. Los asesores guardaron silencio. Los teléfonos dejaron de sonar. La habitación se sentía más fría. No era un rumor ni una especulación, sino una declaración escrita con la intención de la propia monarca fallecida. Entonces, ¿por qué estaba oculta? ¿Quién debía encontrarla? ¿Y cómo podría esta simple frase cambiar para siempre la herencia, la lealtad y el equilibrio de la familia real? El impactante descubrimiento. Detrás de los imponentes muros históricos del Palacio de Buckingham, surgió un descubrimiento que podría conmocionar a la familia real y alterar su dinámica de maneras imprevisibles. Lo que comenzó como una revisión rutinaria de documentos patrimoniales, se convirtió, para el rey Carlos, en un momento de gran trascendencia legal y profundamente personal. Entre los documentos habituales que detallaban propiedades, reliquias y la cuidadosa distribución de la riqueza, uno en particular destacaba: una cláusula sellada, escrita de puño y letra de la reina Isabel, redactada durante sus últimos meses. A primera vista, parecía parte de los trámites habituales de la finca, el tipo de documento que Carlos había visto innumerables veces en sus décadas de vida real. Pero al romper el sello y leer la delicada y minuciosa caligrafía, se dio cuenta de que no se trataba de una simple instrucción. Estas fueron las últimas palabras de la reina, cuidadosamente ocultas y destinadas a ser descubiertas en el preciso momento en que pudieran tener el mayor impacto. La cláusula se refería a la herencia del príncipe Harry, pero no de la manera directa que Carlos podría haber esperado. Había una estructura, condiciones e intención que sugerían un propósito mayor que la mera provisión financiera. Las palabras escritas en la página reflejaban la cuidadosa estrategia de una madre, una mezcla de amor, preocupación y previsión diseñada para guiar a la familia incluso después de su muerte. Su propósito era trazar el camino a seguir, fomentar la comunicación, la reconciliación y la preservación de los lazos que se habían debilitado con el tiempo. Charles comprendió de inmediato que aquello era más que un asunto legal. Fue una intervención personal, un último acto de una madre que había dedicado décadas a gestionar tanto la familia como la monarquía con una atención inquebrantable, extendiendo ahora su influencia más allá de la tumba. La cláusula en sí era compleja. Establecía una herencia clara para Harry, pero venía acompañada de estipulaciones que requerían reflexión, negociación y cooperación. No se trataba solo de riqueza, sino de conexión y responsabilidad, un marco a través del cual la difunta reina buscó asegurar que su nieto permaneciera vinculado de manera significativa a su herencia, a la familia y a la monarquía a la que había dedicado su vida. Cada palabra había sido elegida con precisión, equilibrando pragmatismo y emoción, practicidad y esperanza. Carlos hizo una pausa, reflexionando sobre el sutil poder de la visión de futuro de su madre. Elizabeth siempre había comprendido la delicada interrelación entre deber, afecto y consecuencias. Mediante esta cláusula, le tendía la mano a Harry, ofreciéndole la oportunidad de reconectar, de superar una brecha que había persistido durante años. Al mismo tiempo, planteaba un desafío silencioso a su hijo mayor: compaginar las responsabilidades de la realeza con los igualmente importantes deberes de la paternidad y la unidad familiar. Lo que se desarrolló en aquel momento de quietud fue a la vez una revelación y una lección. El descubrimiento de la cláusula oculta recordó que, incluso después de muerta, la reina Isabel no había renunciado a su influencia. Había dejado un camino cuidadosamente trazado, uno que podía transformar relaciones, desafiar viejos resentimientos y, potencialmente, restablecer lazos fracturados. El rey Carlos descubrió una cláusula oculta en el testamento de su madre y lo que encontró fue sencillamente impactante. ¿Qué dejó exactamente la reina? ¿Y por qué incluyó una cláusula tan sorprendente? Ahora, descubramos el último legado de la abuela y las intenciones de la reina. Esta herencia distaba mucho de ser ordinaria. Oculta en el testamento meticulosamente redactado de la reina Isabel se encontraba una cláusula que conllevaba una inmensa riqueza y un peso emocional aún mayor. El documento detallaba una suma considerable, aproximadamente 20 millones de libras, pero el dinero no se entregó simplemente de forma gratuita.
Se impusieron condiciones claras y deliberadas, diseñadas no solo para brindar seguridad financiera, sino también para guiar, influir y moldear las relaciones dentro de la familia real mucho después de su muerte. Esta fue la última intervención de la reina, un intento cuidadosamente meditado de preservar los lazos que se habían debilitado con los años de distancia, desacuerdo y escrutinio público. Uno de los requisitos más llamativos fue explícito. El príncipe Harry tendría que pasar un mínimo de 90 días al año en territorio británico o en países de la Commonwealth, pero esto no implicaba retomar sus funciones reales formales. En cambio, la condición exigía una participación significativa a través de obras benéficas o iniciativas comunitarias afines a las causas que la reina había defendido durante su reinado. Fue un llamado a la conexión, a la participación, a que Harry mantuviera una presencia tangible en los lugares que habían forjado su legado. Con este requisito, Elizabeth buscaba recordarle a su nieto los lazos que existían más allá de los títulos, la publicidad o los rencores personales, un suave recordatorio para asegurar que ni siquiera la distancia pudiera romper los vínculos más importantes. Aún más personal era la parte reservada para los hijos de Harry, Archie y Leet. Aproximadamente 5 millones de libras esterlinas se destinaron específicamente a su educación y crianza, pero con ciertas condiciones. Un consejo de administración supervisaría los fondos, cuidadosamente seleccionados y aprobados tanto por Harry como por el rey Carlos, garantizando así un equilibrio entre la guía paterna y la supervisión de la corona. La intención era clara: proteger la conexión de los niños con su herencia británica y evitar que crecieran completamente alejados de la familia y de la tierra de sus antepasados. En esencia, la visión de Elizabeth se extendió no solo a su nieto, sino a la siguiente generación. Una insistencia sutil pero profunda en que los lazos familiares perduran más allá del distanciamiento y las diferencias horarias. Junto con las disposiciones legales, había una carta profundamente personal dirigida al rey Carlos. No imponía ni ordenaba nada. En cambio, hablaba con la voz serena y conmovedora de una abuela que había dedicado su vida a encontrar el delicado equilibrio entre el amor y el deber. La carta instaba a Carlos a ver esta herencia no solo como un recurso económico, sino como una oportunidad, una ocasión para tender la mano, reconstruir lazos y fomentar la reconciliación entre padre e hijo. A través de sus palabras, la reina transmitía su esperanza de que los vínculos fracturados aún pudieran repararse, que las decepciones y los malentendidos del pasado dieran paso al diálogo, la conexión y la sanación. Al leer la carta, casi se podía oír su voz, firme pero tierna, práctica pero profundamente emotiva, consciente de las limitaciones del tiempo y las circunstancias, pero negándose a perder la esperanza. Esta herencia, dejó claro la reina Isabel, era más que un regalo. Era un marco cuidadosamente construido para la redención, un último acto de amor que pedía a su familia que superara los viejos rencores, asumiera la responsabilidad y aprovechara la oportunidad de crear unidad donde la división había echado raíces hacía tiempo. Fue el último deseo de una madre y abuela, un recordatorio de que incluso en la muerte, su guía podía moldear el corazón de su familia y, a través de esa guía, tal vez incluso restaurar lo que una vez se perdió. La cláusula en el testamento de la reina venía con una carta que explicaba su razón, pero ¿fue solo esta carta la que le dio peso? ¿O había un documento aún más poderoso que reforzaba sus deseos? Ahora, profundicemos en la jugada maestra de la reina, la cláusula oculta. La cláusula no fue una adición casual al testamento. Cada línea había sido meticulosamente compuesta, redactada en estrecha consulta con los asesores legales de mayor confianza de la reina para garantizar que resistiera cualquier escrutinio o impugnación. La mano de Isabel guió no solo la letra de la ley, sino también las sutiles corrientes de la emoción humana. Entrelazando cuidadosamente la practicidad con la intención sincera, cada palabra fue deliberada, elegida para lograr el delicado equilibrio entre firmeza y compasión, precisión y ternura. Nada fue casual. Fue un acto final de pensamiento estratégico, un documento forjado a partir de décadas de experiencia, visión de futuro y amor. La reina Isabel comprendió lo que estaba en juego. Sabía que la ruptura entre sus hijos no solo había provocado dolor personal, sino también una frágil tensión familiar con implicaciones para la propia monarquía. Con esa cláusula, buscaba alcanzar varios objetivos simultáneamente. En apariencia, le proporcionaba seguridad financiera al príncipe Harry.
una suma considerable, pero mesurada, suficiente para garantizar la estabilidad sin eclipsar el propósito más profundo. Sin embargo, la provisión iba mucho más allá de la riqueza. Estaba diseñada para mantenerlo conectado con el Reino Unido y la Commonwealth en general, fomentando su participación en causas importantes para la familia y las comunidades a las que servían. De este modo, Elizabeth esperaba que su nieto mantuviera un vínculo tangible con la herencia que ella había dedicado su vida a preservar. Igualmente significativa fue la esmerada atención prestada a los hijos de Harry. La cláusula salvaguardaba su conexión con Gran Bretaña, asegurando que Archie y Leet no crecieran completamente alejados de sus antepasados ni de la familia extensa que había forjado su linaje. Al nombrar fideicomisarios aprobados tanto por Harry como por el rey Carlos, Isabel creó un marco en el que la orientación, la supervisión y el apoyo podían coexistir. Era consciente de que el amor por sí solo no siempre bastaba para mantener la conexión. La estructura y la tensión eran necesarias para cultivar las relaciones a pesar de la distancia, el tiempo y las diferencias generacionales. Quizás el aspecto más profundo de la cláusula fue su sutil exigencia de diálogo. La intención de Isabel no era simplemente transferir riqueza o dar instrucciones, sino propiciar una conversación entre padre e hijo, un puente que superara años de malentendidos y ausencia. En este sentido, la cláusula funcionó como un regalo y un desafío a la vez, una delicada invitación a la reconciliación envuelta en las exigencias prácticas de la obligación legal. Se le pidió a Carlos que asumiera un papel que combinara autoridad con compasión, juicio con empatía y liderazgo con vulnerabilidad. La reina confiaba en que su hijo mayor pudiera desenvolverse en este complejo terreno, sopesando la lealtad familiar, el deber moral y los intereses superiores de la monarquía. Entre líneas, era evidente que el acto final de la reina fue profundamente estratégico. Reconocía los límites de su influencia, pero aún así buscaba extender su guía más allá de su propia vida. Combinando la ley, el amor y una planificación cuidadosa, dejó un legado capaz de moldear el futuro de la familia, aunque solo fuera parcialmente. La responsabilidad recaía ahora en Charles para honrar esa visión, para decidir si aplicar, interpretar o adaptar la cláusula y, al hacerlo, determinar si los lazos que tanto se había esforzado por preservar sobrevivirían a su ausencia. En todo sentido, esta era la esencia de Isabel. Sabia, mesurada y inquebrantablemente dedicada a su familia. Incluso tras su muerte, había trazado un camino hacia el futuro, combinando seguridad, guía y esperanza en una jugada maestra, dejando a su familia una elección y un desafío que resonarían a lo largo de los años. La reina recurrió a sus asesores legales de mayor confianza para garantizar que la cláusula de su testamento tuviera verdadera validez. Pero ¿cómo responderá el rey Carlos? ¿Le resultará fácil ponerlo en práctica o necesitará consejos sobre la mejor manera de manejarlo? Averigüémoslo. Encrucijada. El rey Carlos se encontraba ahora en una encrucijada que ponía a prueba cada faceta de su identidad. Por un lado estaba su papel de padre, la parte íntima y profundamente humana de él, que había amado y se había preocupado por un hijo cuyas decisiones habían causado años de dolor. Por otro lado, estaba su responsabilidad como monarca, una figura cuyas decisiones tenían un peso que trascendía los muros del hogar familiar, influyendo en la opinión pública, la reputación de la familia real y la estabilidad misma de la institución que había heredado. Ambos roles chocaron de tal manera que hicieron de este momento una experiencia profundamente compleja y cargada de emociones. La ausencia de Harry y el camino que había elegido habían dejado huellas difíciles de ignorar. Sus declaraciones públicas, sus duras críticas, sus memorias y sus entrevistas habían traspasado tanto las defensas públicas como las privadas, dejando heridas que aún palpitaban bajo la superficie. Carlos se había preparado para los desafíos de la realeza, para el escrutinio público, para la presión política y pública, pero ningún manual podría haberlo preparado para el dolor personal de sentirse juzgado, públicamente e incomprendido en privado por un hijo al que había amado desde la infancia. El dolor personal se entrelaza con el deber, haciendo que cada decisión sea más difícil de lo que podría parecer a simple vista. Añadiendo otra capa de complejidad estaba el príncipe Guillermo, hijo mayor y heredero de Carlos, cuya lealtad a la institución y a su familia era firme, aunque a veces inflexible.
La insistencia de Guillermo en establecer límites y su actitud protectora hacia su propia familia complicaron las cosas, exigiendo una gestión cuidadosa. Su desaprobación de las decisiones de Harry y su reticencia a que la reconciliación se produjera demasiado rápido o sin rendición de cuentas crearon una tensión que Carlos no pudo ignorar. El rey comprendía la perspectiva de Guillermo. Él mismo había albergado en su momento las mismas esperanzas de unidad familiar y respetaba la necesidad de su hijo de protegerse a sí mismo y a su familia de posibles peligros. Sin embargo, la rigidez de Guillermo también podía obstaculizar el puente que Isabel había trazado para sanar las relaciones fracturadas. Ahora, Charles se enfrentaba a un delicado equilibrio. La cláusula oculta en el testamento de su madre no solo conllevaba autoridad legal, sino también una exigencia moral. Una sutil instrucción para usarla como herramienta de reconciliación, una forma de reparar lo que se había roto. Cumplir con este último deseo requería más que obediencia. Exigía diplomacia, empatía y valentía. Charles tuvo que sopesar los posibles beneficios de acercarse a Harry frente al riesgo de fracturar aún más los lazos familiares. ¿Podría tender la mano sin parecer débil? ¿Podría respetar la intención de su madre manteniendo la autoridad y el respeto dentro de la institución? Cada elección parecía tener consecuencias tanto personales como públicas. La decisión pondría a prueba la sabiduría, la paciencia y la capacidad de perdón de Carlos como nunca antes. Era un momento que exigía introspección, la voluntad de afrontar los errores del pasado y un cálculo cuidadoso de cómo las acciones personales podrían repercutir en el legado de la monarquía. Cada palabra, cada gesto, cada paso calculado podía abrir la puerta a la reconciliación o profundizar la división. En realidad, no se trataba solo de herencia o dinero. Se trataba de confianza, legado y los frágiles lazos que mantienen unidas a las familias y a los reinos. La cláusula colocó a Carlos en una posición delicada. Debía respetar los últimos deseos de su madre mientras intentaba mantener unida a la familia y salvaguardar la estabilidad de la monarquía. Pero, ¿es Harry siquiera consciente de esta cláusula? ¿Y cumplirla será sencillo o generará más tensión? Ahora, analicemos una vida en constante equilibrio. El dilema de Harry al otro lado del océano, en Montecito, California. El príncipe Harry desconocía por completo la extraordinaria cláusula que había surgido discretamente del testamento de su abuela. La vida en la costa oeste había adquirido un ritmo propio, marcado por el trabajo, la familia y el cuidadoso distanciamiento de la institución que había dejado atrás. Los días transcurrían entre proyectos mediáticos, desde entrevistas y conferencias hasta Netflix y obras filantrópicas. Cada compromiso conllevaba sus propias presiones, exigiendo un desempeño que recordaba a las responsabilidades reales, pero en un mundo que le brindaba mayor autonomía, más control y, sobre todo, mayor seguridad personal. La presencia de Meghan era constante, ofreciéndole apoyo, consejos y un compromiso compartido con la vida que habían construido con tanto esfuerzo. Su hogar era un santuario, un lugar donde podían mantener la privacidad y la protección, lejos del escrutinio y las expectativas que antes habían marcado cada uno de los movimientos de Harry. Aquí, Harry y Meghan podían compaginar la paternidad, la carrera profesional y la labor benéfica sin los comentarios incesantes de la prensa sensacionalista ni la mirada implacable del público. Podían centrarse en criar a Archie y Liette en un entorno que consideraban propicio, permitiendo que los niños crecieran sin la presión de la realeza influyendo en cada decisión. Sin embargo, la cláusula que ahora se revelará conlleva un llamado a una vida muy diferente, una marcada por las expectativas, la visibilidad y la tradición. Pasar 90 días al año en el Reino Unido o en algún país de la Commonwealth no era solo un reto logístico, era una prueba emocional. Significaba exponerse a los medios de comunicación que lo habían atormentado durante años, a un escrutinio público que podía reavivar viejos traumas. Significaba negociar los delicados límites entre el deber, la familia y el bienestar mental, equilibrando el deseo de honrar el amor de su abuela con la necesidad de proteger su matrimonio, sus hijos y su propia paz interior. En esencia, la cláusula representaba más que una herencia. Era un puente, una oportunidad para conectar, un camino cuidadosamente trazado para reparar fracturas que habían sido ignoradas o evitadas durante mucho tiempo.
Le ofrecía a Harry la posibilidad de reafirmar sus lazos con su tierra natal, no como un regreso forzado al servicio militar, sino como una oportunidad para conectar de forma significativa con su padre, su hermano y su familia extendida. Era un reconocimiento sutil de que él y sus hijos no estaban completamente aislados, un recordatorio de que los lazos familiares podían sobrevivir, incluso en momentos difíciles, si se cuidaban con esmero. Para Harry, el reto consistía en conciliar esta oportunidad con la vida que había construido. ¿Podría respetar los deseos de su abuela sin renunciar a la autonomía, la privacidad y la estabilidad que tanto le había costado conseguir? ¿Podría aceptar este acto de reconciliación sin que desestabilizara el equilibrio cuidadosamente construido entre la vida familiar, sus ambiciones profesionales y su salud mental? Cada decisión potencial conllevaba consecuencias, tanto personales como públicas, y cada una requería negociación, reflexión y valentía. La cláusula era más que dinero, era un mensaje, un gesto, un último intento de conexión. Le pedía a Harry que sopesara las heridas del pasado frente a las posibilidades del futuro, que considerara si los puentes quemados podían reconstruirse. En ese desafío residían tanto el riesgo como la recompensa, una delicada invitación a acercarse de nuevo a la familia que había dejado atrás, a honrar el amor de su abuela y, quizás, finalmente, a encontrar la manera de integrar los dos mundos que ahora habitaba. Lejos, en California, Harry había construido una vida llena de propósito, completamente ajeno a la cláusula oculta en el testamento de su abuela. Pero, ¿es realmente posible un regreso al Reino Unido? ¿Ha dejado alguna vez indicios de que podría ocurrir? Descubramos los detalles. Un atisbo de nostalgia. En un ensayo reciente que captó la atención tanto de los seguidores de la realeza como del público en general, el príncipe Harry ofreció una reflexión inusualmente personal sobre su conexión con Gran Bretaña. Lejos de las declaraciones públicas cuidadosamente preparadas, o las entrevistas gestionadas por los medios, este texto reveló una faceta del duque de Sussex que rara vez se ve. La profundidad de su amor y lealtad a su patria fue un reconocimiento sutil, pero conmovedor, del país que lo forjó, de la nación a la que sirvió y de la cultura que sigue siendo parte de su identidad, a pesar de la distancia que ahora lo separa de sus costas. En sus escritos, Harry describió todo aquello que, para él, define ser británico. Desde el humor y el ingenio hasta la historia compartida, el sentido de comunidad y los valores que unen a las personas con su nación, pintó un retrato de una patria que claramente aprecia. Entre sus líneas, un pasaje destacó: aunque actualmente viva en Estados Unidos, Gran Bretaña es, y siempre será, el país al que serví y por el que luché con orgullo. Las palabras son sencillas, pero significativas. Reflejan no solo admiración y orgullo, sino también una cuidadosa selección de palabras que insinúa motivaciones más profundas. El énfasis en actualmente es particularmente revelador. No se trata simplemente de una declaración de ubicación, sino de una sutil sugerencia de que es un arreglo temporal, que vivir en otro lugar no rompe sus lazos con el Reino Unido. De igual modo, el uso de puede introduce un elemento de posibilidad en lugar de certeza. Harry indica que su residencia en el extranjero es flexible, que las circunstancias podrían cambiar y que un regreso, al menos en cierta medida, sigue siendo una posibilidad. Se trata de un hábil equilibrio. Reconoce su vida actual en Estados Unidos, la familia, los proyectos y los compromisos que lo mantienen allí, aunque deja abierta la idea de que Gran Bretaña aún ejerce una atracción irresistible sobre él. Su forma de expresarse también insinúa emociones subyacentes, una posible nostalgia, un anhelo de conexión con la familia, los amigos y un país cuya identidad está intrínsecamente ligada a la suya. Sugiere que, a pesar de la distancia y las controversias que han marcado su alejamiento público de la vida real, Harry todavía se siente vinculado al lugar donde creció, donde sus raíces son profundas, y donde su abuela y la monarquía desempeñaron un papel fundamental en la formación de sus primeras experiencias. Para los observadores, la sutileza de las palabras de Harry tiene un peso enorme. Plantea interrogantes sobre la posibilidad de un regreso físico a Gran Bretaña, sobre si una reconciliación con sus deberes reales, formales o informales, podría estar en el horizonte, y sobre cómo estos sentimientos personales podrían entrelazarse con consideraciones familiares e institucionales más amplias. ¿Se trata de un gesto de reconciliación discreto hacia la nación y su familia, o simplemente de un reflejo sincero del amor por un hogar que no puede abandonar por completo? En cualquier caso, el ensayo abre una ventana al mundo interior de Harry, revelando a un hombre atrapado entre dos mundos.
La vida que ha elegido en California y la patria que lo forjó, que lo llama y que sigue siendo una parte fundamental de su identidad. Incluso en medio de la independencia, la distancia y las complejidades de su imagen pública, se vislumbra un fuerte vínculo con Gran Bretaña. Un posible regreso, ya sea literal o simbólico, no se presenta solo como una esperanza lejana, sino como una posibilidad que se va gestando sutilmente. Un recordatorio de que la familia, la herencia y la patria siguen siendo importantes, incluso a miles de kilómetros de distancia. Harry ha insinuado un posible regreso al Reino Unido, confesando abiertamente su amor por su país. Pero, ¿esperará el rey Carlos la decisión incierta de su hijo, o buscará consejos sobre la mejor manera de manejar la situación? Ahora, analicemos las decisiones que podrían definir la monarquía. Recorriendo el frágil camino hacia adelante, el futuro se presentaba incierto, plagado de decisiones delicadas y mucho en juego. El rey Carlos se encontraba en la encrucijada de la responsabilidad personal, la lealtad familiar y las expectativas de toda una nación. Las garras ocultas de su madre no solo le habían otorgado a Harry una herencia significativa, sino que también habían desencadenado una serie de acciones que requerirían cuidadosa reflexión, negociación e inteligencia emocional. Cada paso tenía consecuencias. Cada decisión amenazaba con extenderse mucho más allá de los muros del palacio. Los asesores de Carlos, expertos tanto en derecho como en política palaciega, recomendaron un enfoque híbrido y prudente. En primer lugar, se enviaría una notificación legal formal a Harry, garantizando que la herencia y sus condiciones se comunicaran de forma clara, adecuada y sin ambigüedades. Esto protegería a la familia institucionalmente y mantendría la transparencia ante la ley. Pero, además, una carta personal del propio Charles acompañaría los documentos legales, un gesto mesurado y sincero, diseñado no para imponer, sino para invitar. Abriría una puerta al diálogo, una oportunidad para la comunicación que había estado ausente durante años. El equilibrio entre formalidad e intimidad era delicado, pero esencial. Si Harry aceptara la herencia tal como está, inevitablemente se desencadenarían numerosas negociaciones. Habría que nombrar fideicomisarios para administrar los fondos de los hijos, acordar plazos y coordinar las estipulaciones de la cláusula, como los 90 días en el Reino Unido o la Commonwealth. Incluso las condiciones mejor redactadas exigirían flexibilidad y comprensión por ambas partes. La aceptación no implicaría una reconciliación automática, pero crearía un marco para la interacción, un espacio para el diálogo donde antes reinaban el silencio y la distancia. El rechazo, sin embargo, era igualmente complejo. Si Harry rechazaba la herencia, las consecuencias irían más allá de los asuntos legales. El público lo interpretaría, especularía, y construiría narrativas, algunas comprensivas, otras críticas. La cobertura mediática podría convertir incluso el último acto de pacificación de la reina en una controversia, presentándolo como manipulación, indulgencia o fracaso. La imagen pública importaba casi tanto como las realidades legales, lo que añadía una presión adicional sobre Carlos para sopesar cada palabra, cada gesto y cada posible resultado. Quizás el escenario más probable se situaba entre la aceptación total y el rechazo absoluto. Harry podría cumplir con los requisitos técnicos y las obligaciones, manteniendo al mismo tiempo cierta distancia emocional. Podría pasar el tiempo necesario en el Reino Unido o la Commonwealth, participar en obras de caridad y cumplir con las condiciones, pero manteniendo una barrera protectora alrededor de su corazón, evitando así una vulnerabilidad o una reconciliación que considerara prematura. En este escenario, la herencia funcionaría como puente y amortiguador, una oportunidad para reconectar preservando la autonomía, un paso parcial hacia la sanación que podría evolucionar. A pesar de todo, un hecho permanecía claro. Elizabeth había dejado un plan detallado, intrincado, frágil y lleno de esperanza. Cada palabra de sus últimas instrucciones reflejaba su anhelo de conexión, de que los lazos familiares perduraran a pesar de las dificultades. La responsabilidad recaía ahora en sus sucesores para interpretar esas directrices, equilibrar prioridades contrapuestas y actuar con valentía. La decisión que tomara la familia a continuación tendría repercusiones mucho más allá de las relaciones personales. Esto moldearía la percepción pública, influiría en la imagen de la monarquía y definiría el legado de quienes se encargaron de su cuidado. A la sombra del último legado de una abuela, el futuro de la familia real pendía de un hilo, una delicada mezcla de riesgo, posibilidad y la esperanza de que incluso los lazos fracturados pudieran reconstruirse algún día.
Entonces, ¿qué opinas de la cláusula en el testamento de la reina? ¿Podría Harry realmente regresar al Reino Unido? Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte.